Vamos a tratar ahora una noticia de último momento que tiene que ver con la política inmigratoria por parte de Estados Unidos hacia los ciudadanos cubanos que llegan a este país sin visa. Lo definimos con Juan Carlos López, que está en Washington, con esta noticia que estábamos esperando que rompiera en cualquier momento y aquí la tenemos. Nos referimos particularmente para que la gente entienda a qué figura legal. Guillermo, este es probablemente en los anuncios de la normalización de relaciones desde que comenzó este proceso en 2014, probablemente uno de los más significativos. Es el fin de la política de pie seco, pie mojado, que le permite a cualquier ciudadano cubano que toque territorio estadounidense inmediatamente recibir la cobertura o el tratamiento como refugiado. Vamos por partes porque esto apenas está saliendo. Lo primero que podemos decir, y ya está confirmado por CNN, es que el presidente Obama le está poniendo fin a la política de pie seco, pie mojado, que le permite llegar e inmediatamente iniciar el proceso para hacerse residentes permanentes. El proceso tarda 1 año y 1 día. Pero no termina ahí el anuncio. ¿Por qué? Porque el Departamento de Seguridad Interior elimina pie seco, pie mojado. También elimina la medida que le da un tratamiento preferencial a los profesionales cubanos de la medicina, conocido como el Programa de Asistencia a Médicos Profesionales Cubanos. Ahora, cualquier pedido que venga de un cubano para asilo será tratado como el que pueda presentar una persona de cualquier otro país. El Departamento de Seguridad Interior también está eliminando la excepción que prevenía la remoción acelerada de ciudadanos cubanos que intentaban ingresar por la frontera o por los puntos fronterizos. El de reunificada no se verá afectado. ¿Qué es pie seco, pie mojado? La ley de ajuste cubano, Guillermo, viene de 1966, pero tenía un vacío y durante el gobierno del presidente Clinton, la decisión de ese gobierno era que quienes llegaban en embarcaciones y hacían su ingreso en aguas estadounidenses eran recibidos. Hubo un acuerdo entre Washington y La Habana y Estados Unidos decidió que a partir de ese momento solo quien llegara a territorio estadounidense era cobijado por la medida. Eso es lo que termina a partir de hoy. Cualquier cubano que a partir de hoy llegue a suelo estadounidense será tratado como cualquier ciudadano de otro país, grande válvula de escape para los cubanos. ¿Y por qué se termina? La ley de ajuste, como la describimos, Guillermo, es una ley, pero esta medida de pie seco, pie mojado era una discreción que inicialmente fue del entonces Departamento de Inmigración, que hoy en día depende del Departamento de Seguridad Interior y es lo que está cambiando a partir de la fecha. Guillermo, es significativo, es la forma por la que han entrado miles y miles de cubanos a Estados Unidos, algo que se termina a partir de hoy. ¿Tiene sentido, siguiendo los pasos de este gobierno, del presidente Barack Obama y el intento de normalización de las relaciones, que no es completo, pero que avanza lentamente? La pregunta, Juan Carlos, es ¿por qué a 8 días de su salida y no antes? Algo que me sorprende, Guillermo, en los viajes cuando íbamos a Cuba a cubrir, hablando con representantes de la comunidad cubana en Estados Unidos, este era uno de los temas recurrentes. La gente tenía hasta cierta prisa, tenían urgencia de tratar de llegar a cambio de la ley de ajuste cubano. Y se vio un repunte en la llegada de balseros, se vio un repunte en la llegada de Estados Unidos con México. Y la señal que llegaba del gobierno es que esto no lo iban a tocar, que esto no era una prioridad, que esto no lo iban a hacer. Históricamente, el gobierno de Cuba ha pedido el fin de este programa porque considera que es un incentivo para quebrantar la ley, para tratar de llegar a Estados Unidos por medios que ponen en riesgo la vida de muchos. Pero ahora... Y la fuga de cerebros también, ¿no? El gobierno cubano confirma que ha sido notificado por Estados Unidos que pone fin a este programa. Eso lo confirma nuestro colega Patrick Gottman en Cuba. Y también aquí se confirma que viene el anuncio que crea una situación interesante para el gobierno que entra en cuanto a la política de Cuba. Vamos a ver cuál va a ser la reacción y qué impacto inmediato tiene. Decía recién también la fuga de cerebros de alguna forma. Cuba invierte en la formación académica de sus médicos, profesionales, etcétera, y por una cuestión de pago, de golpe aparecen en Estados Unidos y pierden toda esa formación, todos esos profesionales. Sería interesante verlo, porque tú eres colombiano, yo soy argentino, ¿no? Verlo con aquellos que respiran historias cubanas
¿Qué sienten con este tipo de decisión, no? Pero hay un factor, Guillermo, y hay un factor que hay que tener en cuenta. Legisladores como el senador Marco Rubio, de esta medida. Porque, ¿qué se había dado? Se había dado que muchos cubanos llegan a Estados Unidos, regularizan su situación y apenas se da la posibilidad, empiezan a regresar a la isla y tienen un contacto presente con la isla. Entonces muchos se quejaban y decían esto tiene un impacto económico importante sobre el presupuesto de estados como la Florida, donde llegan muchos, porque estas personas que reciben los beneficios de refugiados tienen unos beneficios de los que disfrutan apenas se les da esta consideración. Entonces había ya esa conversación, había ese debate sobre si quienes venían de Cuba lo hacían como refugiados políticos o lo hacían simplemente en busca de una mejor situación en contexto que se da en la Florida. Vamos a ver cuál es la reacción oficial de estos legisladores, algo que impacta la vida de miles de cubanos que ahora viven en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que encontraron esta forma de salir que no tenía ningún ciudadano de otro país y que generaba también tensiones por quienes consideraban que era un tratamiento preferencial. Estamos poniendo al pie de la pantalla una leyenda que dice política pies secos, pies mojados. Eliminación en una demanda, era una demanda de Cuba. Expliquemos nuevamente, Juan Carlos, la gente que no es de Cuba viene a este país, cualquier país latinoamericano, y pide ingresar al país, tiene que solicitar una visa. Existen, por supuesto, las posibilidades de asilo político por persecución política para periodistas, para políticos, etcétera, etcétera. Pero llegan a este país, pero antes de entrar tienen que tener una visa, ¿no? Los cubanos, ¿por qué pies secos, pies mojados? ¿Qué tiene que ver el agua en esta historia? Pues el pie secos, pie mojados, y por eso hace la distinción entre el agua y el terreno seco. Volvamos, y es una explicación válida porque esta noticia... para quienes se unen a esta edición de Encuentro de Estados Unidos está por anunciar, y ya lo hemos confirmado con diferentes fuentes, el pie de la política de pie seco, pie mojado. La ley de ajuste cubano viene de 1966 y buscaba garantizar una inmigración ordenada de Estados Unidos, dándoles un tratamiento preferencial. La gente empezó a emigrar, vimos las diferentes oleadas, vino la gente del Mariel. Estados Unidos tomó como política durante el gobierno del presidente quienes eran interceptados en embarcaciones en aguas estadounidenses eran considerados como que habían llegado a Estados Unidos y se les seguía el trámite. A partir del 95 cambia esa medida y Estados Unidos decide que solo quien haga lo que estamos viendo en estas imágenes de archivo, llegar a territorio estadounidense, porque hace poco hubo un caso en el que un grupo de cubanos llegó a un faro, pero el faro para un juez federal no era territorio estadounidense y los devolvieron, pues, no a todos, devolvieron a gran parte del grupo. Pues en este caso, quien toca territorio de Estados Unidos, ya sea porque se vino en una embarcación o porque llegó a la frontera con México o a cualquier otra frontera o porque es el país y al llegar al aeropuerto entregó su pase, eso se acaba a partir de ahora. Ya ni pie seco ni pie mojado por la discrecionaria del gobierno de Estados Unidos. Quien encabezaba de dos personas que habitualmente vemos en las cámaras de CNN hablando sobre temas que tienen que ver con la política internacional, Jorge Dávila.